Y luego así con todo, Día de Muertos. Que el Día de Muertos que nos cuentan esta tontería de nuestra fiesta 100% indígena. Pero me dices, güey, los mexicas no tenían Día de Muertos. O sea, en vez de valorar sus raíces, nos complementamos. Nosotros ya lo hacíamos, nuestros pueblos ya lo hacíamos, pero lo que no teníamos nosotros eran la madera, no teníamos este tipo de rosas, el tipo de pan se hacía diferente, entonces esos complementos. Hicimos algo mixto entre los dos, pero nuestros pueblos ya lo tenían, no, sino que no había, o sea, que no había nada en México. O sea, el altar con velas, con flores, con imágenes del difunto, eso es español. No sé, o sea, yo le siento como que si él tuviera un coraje o un fastidio hacia su país. Y no en sí hacia su país, o sea, no lo quiero poner como malo, como odiador o algo así, pero siento que él parece más español que mexicano. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, últimamente se están utilizando muchas estrategias en internet, tales como por ejemplo hacer pequeños cortos, sacar medios extractos, poquito de uno, poquito de otro, para armar un videito de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, algo así, con el objetivo de hablar de un tema pero de forma recortada y así hacer creerle al público una cosa que en realidad dista de la verdad. Y en este caso han cogido el video de un mexicano de apellido Zunzunegui. Yo lo conozco como Zunzunegui, pero bueno, aquí dice el nombre Juan Miguel Zunzunegui, historiador, y han colocado la banderita de México. Yo sé que él es mexicano y todo, la verdad que hace tiempo no lo conocía. He visto varios videos de él hablando acerca de el cristianismo tras la colonización, del mestizaje, de las creencias, de las tradiciones, de ciertos mitos, de ciertas leyendas, de ciertas historias. Lo he visto también en un video confrontado con otro mexicano, en los cuales el uno hablaba de la leyenda negra, el otro de la leyenda rosa, y así uno que otra cosa. Pero en esta ocasión han tomado extractos del señor, donde al parecer él habla o toca varios temas tales como el Día de Muertos, si es que el Día de Muertos es católico y no es mexicano, que cada país lo hace a su manera, y que James Bond es el creador del desfile de México, y que México plagia desfile de James Bond, y no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, este video viene directamente de un canal al cual me pasaron el link, y el canal tiene por título Caporal Perú Diferente, Caporal Peruano, y los hashtags de él son México, Perú, Argentina, Día de Muertos, viral, Alberto Hispanista, que ya sabemos porque el señor constantemente está creando videos que a veces generan un poco de polémica. En algunas cosas tiene razón y en otras cosas no, pero vamos a ver qué dice el señor, aunque en varias ocasiones he visto videos de él y me parece que es como que si él, no sé, quisiera destruir todos los conceptos que tienen los mexicanos de forma nacionalista. Algunos son extremistas, obviamente, mexicanos nacionalistas extremistas, como lo hay en todo país. Hay gente de Ecuador que cree que Ecuador es el único y el mejor país del planeta, y yo, siendo ecuatoriano, creo que eso es un extremo que está mal. Y sé que los mexicanos también saben que hay mexicanos que son extremistas, pero es bastante bueno mantener la cordura y la sensatez. Sin embargo, y como les digo, cosas en las que estoy de acuerdo con él y cosas con las que no, pero vamos a ver qué habla acerca del Día de Muertos y por qué lo están utilizando a él para hacer o tratar de hacer quedar mal a México. Antes de empezar el video, vayan dejando un me gusta porque es importante para que recomienden nuestro canal a más usuarios en la plataforma. Y ahora sí, esto está muy dicho, vamos para allá, a ver. Y luego así con todo, Día de Muertos. Que el Día de Muertos que nos cuentan esta tontería de nuestra fiesta 100% indígena. Cuando dices, güey, los mexicas no tenían Día de Muertos. El 2 de noviembre no se celebraba nada. Aquí no existía tal cosa como el Día de Muertos. Y el altar que tú le pones a tus muertos el 2 de noviembre lo ponían los españoles desde el siglo XIV. O sea, el altar con velas, con flores, con imágenes del difunto, eso es español. ¿Qué? ¿El altar del Día de Muertos y lo demás es español? Yo dejé varios enlaces abiertos e inevitablemente leí pequeños extractos. Porque yo, en una cosa en la que no estoy de acuerdo es... A ver, vamos a poner un ejemplo. Digamos que en mi pueblo, hace años, añísimos, cuando aquí pues habían 2 casitas, 3 casitas, había gente que tenía un asentamiento aquí, nunca había salido a los exteriores en otro lado, no había conocido otra civilización ni nada. Y hacían volar cometa, o hacían los tamales de una forma, o hacían los bollos de una forma, o sembraban el maíz de una forma. No sé, o hacían una cometa, le digo, y la hacían volar, ok. De pronto vienen personas de otro lado y descubren mi pueblo, lo descubren, porque mi pueblo no existía, viene a existir desde que ellos llegan para acá. Entonces ellos hacían volar cometa de otra forma ya, y resulta que traen otras cosas que no habían en mi pueblo. Yo la hacía volar y yo utilizaba, digamos, funda para hacerla volar.
Y yo utilizaba palitos que cortaba de caña para darle la forma a la cometa. Y utilizaba un hilo, lo que sea, hago unos hilitos pequeñísimos de la mata de plátano, de la mata de guineo, de la mata de banano. Lo deshilacho, hago hilito chiquito y con eso hago volar la cometa. Pero ellos traen de allá para acá la piola de pescar. Ya no utilizo funda, ahora utilizo papel cometa. Ya no utilizo esas latillas. Ahora utilizo pedacitos de hierro, pedacitos de metal y la hago volar de esa forma. Ya tengo un carrete, ya no estoy utilizando alguna otra cosa para utilizarla como hilo, para darle más piola, para que se vaya más lejos. Entonces, ahora los que vinieron de allá para acá empiezan a escribir en los libros de historia que acá en donde yo vivía no había la piola de pescar. Por ende, yo no podía hacer volar cometa. Pero yo lo hacía de otra forma. No porque esté utilizando tus utensilios, las cosas que trajiste para acá, significa que tienes que mentir y llevarte la boca diciendo que tú me enseñaste a mí lo que era una cometa. Que yo no le haya llamado cometa, yo le haya llamado de otra manera. No dice que yo no sabía lo que era en sí eso, sino que yo le llamaba de otra manera. No significa que yo no sabía que haciendo algo así se podía volar y se podía llegar muchísimo más lejos o a altura, tener una altura más lejos, o que el viento podía hacer que en choque con mi cometa pueda llegar a más distancia. Tú no me enseñaste eso yo ya lo hacía. Lo que pasa es que yo no utilizaba tu papel cometa, porque yo no hacía papel cometa. Yo no utilizaba tu caña de pescar o tu hilo o lo que tú quieras, porque yo no lo tenía. Y yo no tenía metales, por ejemplo. Yo lo utilizaba de otra forma. Entonces, ese es un problema grave y grande que yo veo en muchas personas de Europa que creen que porque ellos hacían algo de una manera y lo implantaron acá, los de acá ya no lo sabían hacer. Es como si ellos trajeron todo para los de acá. Entonces, cuando yo escucho hablar al Señor con esa vehemencia, diciendo es que no había no sé qué, el altar del Día de Muertos y lo demás del Día de Muertos ya se hacía acá, que no se hayan hecho ciertas cosas, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el pan. Se preparaba el pan de otra forma en España y trajeron ese pan para complementarlo acá porque ellos tenían máquinas, porque ellos tenían una mejor forma de hacerlo, mucho más rápido que los mexicanos, porque allá crecía en otro tiempo más rápido, la producción estaba un poquito más rápido porque ya habían máquinas industriales y todo eso y tenían mayor forma de abarcar el mercado así. No significa que los pueblos originarios de ese tiempo ya tenían una manera de hacerlo. El problema es que ellos quieren poner como una civilización atrasadísima a Mesoamérica, atrasadísima a los pueblos originarios mexicanos y hacer ver como que ellos fueron los que trajeron todo de allá para acá. Y eso es bastante turro. O sea, y más me parece turro porque un mexicano lo diga. O sea, en vez de valorar sus raíces, nos complementamos. Nosotros ya lo hacíamos, nuestros pueblos ya lo hacíamos, pero lo que no teníamos nosotros eran la madera, no teníamos este tipo de rosas, el tipo de pan se hacía diferente, entonces esos complementos, hicimos algo mixto entre los dos, pero nuestros pueblos ya lo tenían, no, sino que no había, o sea, que no había nada en México, o sea, que no hacían nada los pueblos, o sea, es turrísimo, o sea, es que tomen la atención como lo dice. Aquí no existía tal cosa como el Día de Muertos, y el altar que tú le pones a tus muertos el 2 de noviembre, lo ponían los españoles desde el siglo XIV, o sea, el altar con velas, con flores, con imágenes del difunto, eso es español, que te ponían huesitos de dulce, aquí hicimos calaveras, allá eran huesitos, pan de muertos, aquí ni siquiera había pan, por piedad, no había ni trigo, ni mantequilla. No había pan. No, qué salvajada. Ya vamos a ver en un momento si es verdad o mentira lo que está diciendo. Y ya ni leche. Oye, y decoramos el altar con papel picado de China. Pero por ejemplo, algo que es muy común hoy en día, el desfile de Día de Muertos. Desde luego ningún azteca jamás tuvo un desfile de Día de Muertos, tampoco en el virreinato, tampoco en... A ver, pero es que ahí hay... Los mexicanos hacían sus altares de Día de Muertos, en contradicción con lo que él dice, porque sí lo hacían. Lo que pasa es que no hacían el desfile, pongámosle. Y allá en España, tal vez, como ya estaba más implantado el catolicismo, de pronto utilizaban las grutas o los recorridos y los tomaban como desfiles. Lo implantaron acá porque ellos trajeron el cristianismo, recuerden, trajeron el cristianismo, entonces acá dijeron vamos a unificar, porque ya al ser un estado en donde se practica el catolicismo y se enseña el catolicismo, se unificó. ¿Cuándo se celebra el catolicismo allá? Se celebra el Día de Muertos allá, y los nombres son Día de Fieles Difuntos, el de los Santos y no sé qué, no sé cuánto, se lo vamos a implantar en México. ¿Y en qué fecha es que hacen los pueblos originarios? En tal. Tenemos algo igualito por allá, pero lo hacemos en tal fecha. ¿Qué tal si hacemos exactamente lo mismo? Y eso no está mal, o sea, no está mal. El problema es que quieran hacer ver como que en México jamás recordaron ni a sus seres queridos, ni les hacían altar, ni nada de eso. Eso es lo malo. Eso es lo turro. O sea, los mexicanos sí tenían su Día de Muertos. Lo que pasa es que complementaron tal vez con el desfile.
desfile, y de pronto desfiles no hacían así como tal en las calles, en las avenidas, pero tal vez sí iban directamente desde su pueblo hasta la tumba donde sepultaban a sus muertos. Sí, ya eso podía contar como un desfile, pero no lo hacían de forma alegórica, con otras cosas como tal vez sí se hacía por allá, pero eso no desdice que en México ya lo hacían. O sea, eso es lo turro, ¿no? Del siglo XIX, tampoco del siglo XX. El primer desfile de Día de Muertos fue por una película de James Bond, y quedó tan padre la película de James Bond que entonces empezamos a hacer ese desfile de Día de Muertos que antes no se hacía. A mí la verdad, una de las cosas que sí me parece descabellada es que el señor, no sé, o sea, yo le siento como que si él tuviera un coraje o un fastidio hacia su país. Y no en sí hacia su país, o sea, no lo quiero poner como malo, como odiador o algo así, pero siento que él parece más español que mexicano. O sea, parece que valora más el mestizaje, valora más las raíces que vienen de España en cuanto a tradición y a costumbres, más que las suyas propias. Porque es bastante turro eso. Ahora, si yo busco cosas como, por ejemplo, y yo dejé aquí la pregunta, miren, ¿es cierto que el Día de Muertos no se originó en México sino en España? ¿Los pueblos originarios o comunidades de Mesoamérica o México jamás hicieron altares a sus muertos antes de la colonización? ¿O sí? Continúo. ¿Por qué dicen que el pan de muerto vino de España y no se hacía en México antes de la colonización? ¿Y eso es falso o verdadero? ¿Cierto que los altares de Día de Muertos con velas, fotos, es originario o lo hacían los españoles en el siglo IV o V y fue antes de México, o es falso? ¿Es cierto que no había trigo en México y por eso nadie hacía pan antes de la colonización? ¿O los pueblos originarios hacían otro tipo de panes desde antes de ser colonizados? Y viene la respuesta. Es un tema fascinante porque el Día de Muertos no es puramente de un solo lugar, sino un sincretismo, es decir, una mezcla. Aquí te aclaro punto por punto. Es como lo que yo he dicho la vez pasada. Por ejemplo, la vez pasada yo dije que entiendo que en México se llama jitomate, pero el origen del tomate está en Ecuador. El origen del cacao está en Ecuador. Pero México dio al mundo el chocolate. O sea, no se había domesticado, México lo domesticó y dio al mundo el chocolate. Lo mismo con el tomate. De pronto hay muchas recetas a día de hoy que se hacen ya con el tomate que se conocen a nivel mundial, pero el origen del tomate está en Ecuador y en cierta parte de Perú. Aunque yo vi comentarios de uno que otro mexicano que dijo, no, el origen del jitomate es en Perú y todo, en México y todo eso. Es falso. Yo mostré en un video anterior justamente de los gobiernos de México, en donde hablaban historiadores de México que reconocían la ruta de viaje que había de la comercialización que había en el pasado entre pueblos originarios de lo que a día de hoy es México y partes de Ecuador. Y en estas idas y vueltas y todo eso llevaron el tomate, lo llevaron hacia allá, se conoció como jitomate, le explicaron cuál era y por qué se llamaba así, por qué el cacao es cacaotl o por qué, y derivado de eso es como yo a día de hoy se hace humitas en Ecuador. Nosotros tenemos el maíz, que el que usted tiene maíz y nosotros le llamamos choclo, es maíz mismo, pero yo no puedo aludir que porque en Ecuador la humita tiene siglos, aquí se originó el maíz. Falso, el maíz viene de México, el aguacate viene de México y así muchas cosas vienen de México, hasta la pitahaya tengo entendido yo que viene de México, pero es importante decirlo. Sin embargo, hubieron mexicanos que dijeron, no, es falso, estás mintiendo, el tomate viene de México. Y bueno, si ya quiere seguir creyendo eso, créalo nomás, yo no me voy a enojar, sígalo creyendo, pero las cosas hay que decirlas como son. Pero bueno, continuemos. La primera pregunta, ¿se originó en España o en México? Y la respuesta es una mezcla de ambos. Ambos. Mesoamérica tenían festivales para los muertos, el Micahuitl, vinculados al calendario agrícola y a la diosa mixteca Cihuatl. No era en noviembre, sino en agosto. Y en España, los españoles trajeron la celebración católica de todos los santos y fieles difuntos, 1 y 2 de noviembre en la Europa medieval, y ya se visitaban cementerios y se ponían luces. Ahora, ojo, aquí dejé abierto yo esta pregunta porque acá hablan de que en Mesoamérica habían festivales para los muertos vinculados a la diosa mixteca Cihuatl. Ojo, y esta diosa de aquí, acá tengo la sacada, es esta diosa de aquí, que es muy conocido por ustedes y ustedes lo han visto un montón de veces. Ahora, esta diosa tiene un origen prehispánico. Fue una deidad central en la cosmovisión mexica, azteca, civilización que dominó el centro de México entre los siglos XV y XVI. Su culto era fundamental en la religión politeísta mexicana, presidiendo las festividades dedicadas a la muerte siglos antes de la llegada española. Siglos antes.
Y ya los mexicanos celebraban eso, hacían los rituales para el Día de Muertos. O sea, ¿por qué él dice, es que el Día de Muertos? Bueno, que el nombre, Día de Muertos, ese pedacito, ese nombre del Día de Muertos, celebrado en noviembre, el 1 y 2 de noviembre a nivel internacional, a nivel mundial como el Día de Muertos, no desdice que antes los pueblos originarios de México ya celebraban, tenían ritual, tenían una diosa y un significado siglos antes, lo practicaban de que lleguen los españoles. Y a mí lo que en partecito me enoja un poco es que el señor que es tan conocido no se tome el tiempo para decir, nosotros no hacíamos los altares, pero hacíamos de otra forma los rituales. Pero en sí, el Día de Muertos, concebido bajo ese título, viene de España. Bueno, nadie se enojaría, pero que en México no comían pan, que en México, o sea, prácticamente en México no había Día de Muertos. El Día de Muertos lo implantaron los europeos. ¿Cuándo vas a poner lo tuyo por encima? ¿Cuándo vas a, pues si vas a valorar las raíces allá, porque no valoras las raíces de acá? O sea, las raíces acá, o sea, eso es lo que a mí no me gusta, la verdad, yo no estoy de acuerdo. Yo soy ecuatoriano, pero no me gusta escuchar eso. ¿Habían altares antes de la colonización? Sí y no. ¿Y por qué dice sí y no? Los pueblos originarios hacían ofrendas, pero no eran como los altares de 7 niveles que vemos hoy. Pero ya se hacía. Y obviamente el tipo de altares, el adorno y las demás cosas que tal vez sí se hacían en ciertas partes en Europa, no se las hacía así. Pero la tradición en sí ya estaba desde hace décadas, siglos antes que lleguen los españoles. Continuemos. Ponían comida, copal y flores de cempasúchil en lugares sagrados o sobre petates para guiar a las almas. ¿Cómo las guiaban? Yo vi en una ocasión, eran unos petates grandísimos, ellos caminaban, sí hacían en forma de desfile, caminaban largo por los caminos por los cuales andaban, que transitaban sus difuntos, sus seres queridos. Los españoles aportaron, es muy diferente ser el origen, imponer jerarquía, dominar sobre algo y traer a personas que luego repliquen lo que tú haces. Eso no hicieron los españoles. Los españoles solo aportaron elementos, que es lo que yo le hacía el ejemplo con la cometa. Aportaron elementos como las velas, la cera no existía en América, las imágenes religiosas y estructura del altar tipo retablo. Esos son solamente cosas adicionales. Es como, por ejemplo, la torta de patatas que tienen en España. ¿Cuándo iban a hacer la torta de patatas ellos? Si no había la papa. Y la papa se originó en Perú. ¿Cuándo iban a hacer ellos una ensalada de aguacate? Si no tenían aguacate. Ah, bueno. Pero entonces resulta que los españoles recién empiezan a tener lo que es una torta de patata, o antes no comían porque no habían descubierto la papa. Es una estupidez decir eso. Imagínense que un peruano venga y diga, es que si la papa no podrían hacer la torta de patata y los españoles no comían antes. A ver, sí comíamos otra cosa, no teníamos papa, es verdad. Implementamos la papa, aportamos con la papa para su comida, pero ustedes ya comían. O los peruanos nos aportaron las papas para que nosotros hagamos nuestra deliciosa torta de patata. Entonces, que venga este señor a decir, sí, es que todo viene allá, es bastante turno. El pan de muerto y el trigo. ¿Es cierto que el trigo no existía en México antes de la llegada de los españoles? No lo desdice, pero ojo, origen del pan. El pan de muerto actual con harina, huevo y azúcar es de herencia europea. ¿Pero cómo? Con harina, huevo y azúcar. Eso es lo que es herencia de España. Pero, ¿había panes antes? Sí, pero no eran de trigo. Se hacían panes o figuras de masa de maíz y amaranto llamado suali, a veces endulzados con miel de maguey y con formas de huesos o corazones, a menudo pintados de rojo. Es decir, que los mexicanos ya hacían sus panes, solo que no eran de trigo. El hecho de que haya venido el trigo de allá para acá no significa que los mexicanos no tenían su forma de hacer pan. Tal vez ni siquiera se llamaba como tal pan, sino de otra forma, como le llamaban los pueblos originarios. Entonces, señores, eso es bastante turro. Los españoles hacían altares en el siglo IV o V, no exactamente como los mexicanos, pero sí tenían tradiciones muy antiguas. En la Europa medieval, siglos X y XII, era común poner panes de ánimas, encender lámparas de aceite para guiar a los muertos y rezar frente a reliquias. Los altares domésticos con fotos son mucho más modernos. ¿Es falso o verdadero? Falso. Que el Día de Muertos sea 100% prehispánico o 100% español es falso. Verdadero, es una festividad
híbrida. Los indígenas adaptaron sus rituales a las fechas y elementos impuestos por la Iglesia Católica para conservar su esencia. Entonces, señores, no lo sé, o sea, para mí sería fácil, y creo que para muchas personas que vean estos videos, sería muy fácil, tal vez, lo dice un historiador experto, una persona que da, que estudia, que enseña y todo eso. Pero si a día de hoy tenemos profesionales, personas que venden la cola, personas que venden cerveza, personas que venden cigarrillo, personas que venden cerveza, al mundo sabiendo que destruyen al ser humano y que hacen muchas cosas malas, no se guíe usted porque por la cerveza ser transnacional significa que le hace bien a su cuerpo, ¿no? El señor da conferencias, el señor tiene su forma de pensar y todo, pero cada vez que alguien, por más profesional que sea, le diga algo a usted, usted averigüe si es cierto o es mentira lo que está diciendo. Yo creo que en parte lo que está diciendo, a menos que hayan sido corte tras corte tras corte tras corte y me hayan querido meter gato por liebre, de pronto el señor puede que haya dicho algo diferente. Pero yo ya he visto varios videos de él donde más me pareciera que fuera español más que mexicano. Y me da un poco de tristeza, la verdad. Pero bueno, ya dejen sus opiniones. ¿Ustedes creen que el altar de Día de Muertos se generó porque vinieron los españoles de allá para acá para enseñarle a México cómo se hace un altar? ¿Cómo se hace un desfile? ¿Cómo se hace un pan? ¿Los pueblos originarios de acá no sabían nada de eso? Dejen sus opiniones en la parte de abajo. Yo no sé si el señor vaya a ver el video o no, pero aunque algún día me lo llegue a topar en persona, yo le voy a decir mi opinión personal. Y me voy a estudiar un poquito más acerca de ese tema para cuando me toque hablar con alguien y me quiera decir algo, tener cómo contraargumentar y hacer valer lo que sabían hacer nuestros pueblos originarios, porque a veces se los quiere apocar y como dicen los mexicanos, no se vale. No tengo algo más que decir, dejen sus opiniones en la parte de abajo y ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Yo soy Nicole. Y así reaccionamos.